Bueno, vamos a seguir con los ejercicios que teníamos pendientes. Vamos a ir a una página nueva. Ahí está. Bueno, en estos ejercicios, ahora nos quedaría, vamos a ver, estaríamos en la página 173 aún. Digo aún porque habíamos empezado a hacer los tres primeros, 40, 41 y 42, pero ahora nos faltaría del 43 al 45. Entonces, vamos a ver, el 43, aquí yo puedo, una imagen, recientes, creo que es este de aquí. Vale, este es el ejercicio 43 y me pregunta, con respecto a esta gráfica que tenemos, me dice, una flecha sigue una trayectoria parabólica. La gráfica que describe la altura de la flecha en función del tiempo es la siguiente. Entonces, aquí tenemos una gráfica que me dice cuál ha ido siendo la altura, en función del tiempo, ¿no? Ya sabemos que una gráfica no es más que una forma en la que podemos representar una relación entre magnitudes, en este caso altura y tiempo, ¿vale? Entonces, este tipo de ejercicios desde el 43 al 45 son útiles para entrenar nuestra capacidad de saber interpretar la gráfica, saber leerlas, qué significa. Verán que esto tiene una utilidad súper práctica. Muchos de ustedes siempre preguntan, ¿y esto de las matemáticas para qué sirve? Esto es eminentemente práctico, tanto que lo vemos a diario hoy en día, en los tiempos que corren, inundados en la televisión, en los medios, en internet, en medios de la radio, bueno, en fin, en los periódicos, hablando continuamente de datos, continuamente de gráficas. Se habla de la curva de no sé qué, que si no sé qué función exponencial, la frase mítica de aplanar la curva. Bueno, todo este tipo de cuestiones están hoy en día en absoluta moda, en boga de todos. Y de alguna manera, este tipo de ejercicios como del 43 o el 44 y 45, los sucesivos, nos permiten practicar esta capacidad que tendremos el día de mañana de interpretar toda esa información que nos va a llegar, vamos, nos va a inundar de alguna manera, siempre, ¿no? Ponía yo el ejemplo de la posterior a las elecciones y lo veíamos en clase, cómo estaba todo lleno de gráficas. Bueno, en fin, es algo súper importante, ¿vale? Entonces, vamos allá. Me dice que la flecha sigue una trayectoria parabólica, ya me lo dice de entrada. Se ve que aquí hay una persona, la que sea, que dispara la flecha a una altura. Esta flecha la dispara un poquito hacia arriba, pero poco a poco, por el efecto de la gravedad, pues va a ir bajando. ¿Qué pasa? Que no cae repentino porque digamos que tiene una energía cinética que se dice, pero bueno, esto son cuestiones de física. Ha sido lanzada con una cierta energía y por tanto, digamos que no llega a un punto y cae en caída libre, sino que va cayendo poco a poco, mientras sigue aumentando cierta distancia. Y en todo esto transcurre un tiempo, ¿vale? Entonces tenemos esa altura que va a ir cambiando en función del tiempo. Esta es un poco la cuestión, ¿vale? Entonces me dice preguntas. La primera me dice, ¿cuál es la altura desde la que se lanza la flecha? Bueno, aquí me dicen que cada 3 cuadritos son 10. Cada 3 cuadritos son 10. Que no está muy claro. Eso es un poquito confuso, podríamos decir, ¿no? Es un poco confuso. Yo puedo decir que está a 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos, ¿no? 5 cuadritos, sabiendo que el 20 son 6. Entonces, yo sé que esto donde lo puedo hacer, pues tendría que... Claro, es que esto lo tengo que poner aquí, ¿no? Yo sé que, vamos a ver, si 6 cuadritos son 20 metros de altura, 5 cuadritos, no sé cuántos son. Esto sí lo quiero hacer exacto, ¿no? Este sería el 43A. Pues yo sé, esto ya sabemos desde mínimo desde el año pasado que lo veíamos en mates, pero yo creo que esto viene también de primaria. Diagonal conocida entre el dato sin conocer. Perdón, entre el dato aislado. Entonces esto sería 20 por 5 entre 6. Y esto es igual. Estos son 10 por 5, son 50 entre 3. Vale, pues tenemos aproximadamente 16,5
6 periodos metros. Este sería el apartado A, ¿vale? A unos 16, 17 metros. Oye, que no hicieron esto y que directamente pasaron a decirlo más o menos. Pues bueno, más o menos. Yo sé que cada 3 cuadritos de estos es 3,3 periodos, ¿no? Este será 6,6 periodos. Este es 9,9 periodos, que puedo asumir que es prácticamente 10. Bueno, 9,9 periodos no es que pueda asumir, es que es 10. O sea, 9,9 periodos es 10. Podemos decirlo. Este sería 13,3 periodos. Este sería 16,6 periodos, que es la resolución. Luego 20 y así, ¿no? Pero bueno, lo podemos ver de una manera u otra. Así que más o menos 17 metros, ¿vale? El apartado A sería más o menos unos 17 metros, ¿vale? Unos 17 metros, más o menos. Ahí está. Apartado B. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo? Bueno, la primera pregunta hacía referencia a altura. Entonces, por eso yo tenía que mirarlo en el eje de las IES. Ahora, sin embargo, hacen referencia a cuánto tarda, es decir, al tiempo. Y por tanto, lo miro en el eje de las X. ¿Cuánto tarda? Pues aparecen 0, pasa un segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí lo vemos. A los 13 segundos llega a altura 0. Altura 0 es el suelo. El suelo, esto quiere decir altura 0 metros, ¿no? Eso es una obviedad. Entonces, ¿cuánto tarda en bajar la altitud? Bueno, vemos que a los 0 segundos esta persona, desde 16,6 periodos metros, es decir, unos 17 metros de altura, lanza esta flecha, lanza la flecha, esta flecha hasta los 4 segundos, bueno, eso es, esta es la pregunta C, hasta los 4 segundos está subiendo, alcanzando al cuarto segundo la altura máxima, que son, ahí está, 20 metros. 20 metros la altura máxima. Que ocurre a los 4 segundos, ¿vale? Entonces, este hombre lanza la flecha, esta persona, o hombre, mujer, lo que sea, o un mono, vamos, lo que sea, lanza la flecha, ahí estamos, esta flecha va subiendo, transcurrido el primer tramo de 0 a 4 segundos, va subiendo. ¿De dónde a dónde sube? Pues de unos 17 metros, más concretamente 16,6 periodos, hasta los 20, sube hasta llegar a un punto de altura máximo a los 4 segundos y a partir de entonces, poco a poco, va a ir cayendo. ¿Qué pasa? Que a los 4 segundos está a 20 metros de altura, no cae inmediato, es decir, no pasa una milésima de segundo hasta que golpea el suelo. Va a ir cayendo poco a poco y como tiene todavía cierta inercia y todavía energía, bueno, un poco la inercia, ¿no? La energía cinética. Entonces, pues, no, energía cinética, vaya. Poco a poco la gravedad va a empezar a ejercer su efecto y va a ir tirando de la flecha hacia abajo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que va a seguir transcurriendo un tiempo, hasta los 13 segundos, ¿vale? Entonces, apartado C, ¿cuál es la altura máxima que alcanza? 20 metros. Apartado D, ¿hay algún momento en el que esté exactamente a 10 metros de altura? Nuevamente, como preguntan por altura, 10 metros de altura, pues yo tengo que irme a los 10 metros de altura, me tengo que ir a los 10 metros de altura y ver si en algún momento pasa por los 10 metros de altura. Eso tiene todo el sentido. Aquí está. ¿Cuánto es? Pues más o menos podríamos decir, eso me salió un poco cambaillo, que a los 10,4, es decir, cuando pasan los 10 segundos, está exactamente a 10 metros de altura. Sería un poco después de pasar los 10 segundos. Algo así. Oye, que hay alguien que pone... No puedo escribir ahí. Que hay alguien que pone 10,4, 10,5, 10,2. Está bien, ¿vale? Está bien. Lógicamente 11 no. Porque 11 sería aquí. Ahí está el 11, ¿no? Entonces 11 no puede ser. Es 10,4, 10,3, una cosa así. ¿Cuánto tiempo está subiendo? Pues ya lo dijimos, ya lo he contestado. ¿Qué tramo es
Creciente este tramo de aquí, de 0 a 4 segundos. Eso si lo vemos como intervalos de crecimiento, diríamos que de 0 a 4 crece, el 4 no entra porque el 4 es justo el punto que va creciendo, deja de crecer un instante para empezar a decrecer. Este sería el intervalo de crecimiento, de 0 a 4, ¿lo ven? Que en el fondo es lo que me preguntan el apartado, ¿eh? ¿Cuánto tiempo está subiendo? 4 segundos. 4 segundos está subiendo, ¿vale? Tengo que tener la capacidad de detectar el tramo, el intervalo de crecimiento, pero me lo preguntan de una manera un poco contextualizada, ¿vale? Pues este es el ejercicio 43, no sé si lo he dicho muy rápido, creo que no tiene mayor ciencia, en todo caso hay que saber interpretar que, por un lado, entender que una gráfica es digamos, un elemento matemático en el que podemos ver figurativamente, es decir, no con números, sino con formas, geométricamente, una relación entre distintas magnitudes. Como estamos hablando de gráficas en 2 dimensiones, sobre los ejes cartesianos tenemos 2 magnitudes que se correlacionan, tiempo y altura en este caso. Habitualmente ya sabemos que si una de las 2 magnitudes es temporal, hablamos de segundos, como es este caso, o hablamos de años, meses, días, cualquier magnitud temporal, suele ir, por convención un poco, siempre va en el eje horizontal, ¿vale? Sin embargo, en el eje vertical en este caso, asimismo, en el eje vertical aquí tenemos la altura. Muchas veces cuando tenemos, por ejemplo, magnitudes tipo el precio, el coste por tantos kilos, o cuánta más gasolina, más precio, el precio suele ser la variable indirecta y como tal suele ir en el eje vertical, ¿vale? Pero estos son como generalidades. Y en todo caso, una vez entendido lo que es el concepto de gráfica, ¿vale? Muy de la mano de una tabla, por ejemplo, yo podría hacer una tabla asociada, muy de la mano de una función, y es que esta parábola tiene en realidad una función asociada claramente, ¿vale? Pues tengo que ser capaz de leerlo, ni más ni menos, simplemente se trata de eso, ¿vale? Venga, vamos a por el ejercicio 44, hacer foto. No, hacer foto no, cancelar, no permitir, cancelar, imagen, recientes, aquí está, 44. Me dice, en la siguiente gráfica aparece la evolución de la población de Arganda del Rey entre los años 2000 y 2015. Aquí me dice Arganda del Rey, que en particular es una población de la Comunidad de Madrid, pero que bien podría ser Las Palmas, y tampoco da igual que sea el año 2000 y 2005. Esos son los datos que me dan, pero que me da un poco igual, ¿no? Es una excusa para practicar, una excusa para, sobre un caso real, concreto, practicar lo aprendido, ¿vale? Entonces lo mismo, vamos un poco al grano. Dice, explica brevemente la evolución de la población de Arganda del Rey entre estas fechas. Es decir, me pregunta, ¿eres capaz de entender qué significa esta gráfica? Varias cosas. Tenemos, que no me lo dice, pero he de dar por hecho que estos son los años. Voy a poner un poquito más grueso esto es que en la X tenemos los años, una vez más, como vemos, es el tiempo, ¿vale? Es el tiempo medido en años, ven que está en la horizontal, y en la vertical tenemos la población, que simplemente está en el número de personas, ¿no? Población sin más. Bien, una cuestión que me gustaría destacar es esto, que aquí se pixela un poco. Eso de ahí. ¿Qué era eso? Eso era la forma en la que, fíjense, que nosotros pasamos en el eje de las I's del 0 rápidamente al 30.000. Y luego del 30.000 al 40.000, aquí apenas hay una distancia de 10.000. Mientras que del 0 al 30.000 hay, como no puede ser de otra manera, una distancia de 30.000. Entonces ponemos ese simbolito para decir, mira, del 0 a 30.000 me lo ahorro porque no hay información que poner. Entonces, para que la gráfica no dejar espacios en blanco sin sentido, digamos, espacios en blanco de no desinformación, pero irrelevante, ponemos esa, digamos, forma de simplificación o acortamiento, no sé cómo decirlo, del eje vertical, ¿vale?
En cualquier caso, ya vemos que ya a partir del 30.000, una vez que empezamos, de 30.000 a 40.000 van 10.000, de 40.000 a 50.000 van 10.000, 50.000 a 60.000 van 10.000, ¿vale? Esto por un lado. Estoy intentando hacer como un análisis un poco primero general, ¿vale? Entonces, vamos a ver, empezamos por un lado con una población de, para el año, como esto es cada 2, para el año 2000, ¿por qué sé que ese año de ahí es el 2000? Porque aquí está el 2001, aquí entre medias no sé, pero aquí el 2003. Así que me destacan los impares, pero los puntos intermedios pares no me los está destacando, ¿no? Pero sé que están ahí. Cada unidad es un año, cada cuadrícula es un año. Entonces, podemos decir que desde el año 2000, que tiene un poquito por encima de 30.000 de población, ¿no? El año 2000, perdón, el año 2000... Para el año 2000 hay una población de aproximadamente un poquito superior a 30.000 habitantes. Vale, la población, aquí antes no puse, pero esto lógicamente va en número de habitantes. Vale, pues podemos decir de forma, sin necesidad de decir, y en 2001 pasa no sé qué, y en 2002 pasa no sé cuánto, no, y en 2003 pasa no sé cuánto, no. Me interesa más decir, mira, de 2001 a 2013 la población crece de una manera, bueno, pues más o menos podemos decir que hasta 2006 podríamos decir de entrada, vamos a ver cómo lo podíamos contestar esto, cómo lo podíamos contestar, que de 2001, vamos a ponerlo aquí, 43, aquí 44, podemos decir que desde el año 2000, desde el año 2000 al 2013, la población de Arganda del Rey crece. Que podemos esto además como subclasificarlo concretamente, no, siendo el crecimiento, por ejemplo, entre el 2000, del 2000 al 2006, algo más acusado, ¿no? Vemos que, a ver esto, vemos que, digamos, este tramo, quiero hacer referencia a este tramo con respecto a este otro, aunque los dos crecen, vemos que hay un pequeño punto de inflexión que se llama, no sé si lo notan, aquí hay un punto de inflexión, que eso es algo que veremos más el año que viene, pero da la sensación que aquí, vamos a ponerlo, hay como una curva que tiende a ser así, ¿lo ven? A seguir creciendo, pero sin embargo, esta curva aquí parece que va hacia abajo, ¿lo ven? Entonces, cuando la curva va hacia un lado y de repente va hacia el otro, ahí cambia la curvatura, pasa de cóncava a convexo, esto es algo del año siguiente, y hay un punto de inflexión. Sepan ustedes que se llama así o no, sí que se puede destacar que, aunque del año 2000 al año 2013 crezca, lo hace de una manera un poquito más acusada del 2000 al 2006 que del 2006 a 2013. Eso lo podríamos decir, ¿vale? Y luego diríamos que 2013 a 2015 disminuye. Pero ojo, esto de crece, es bueno decir, mira, empieza en más de 30.000 y llega a unos 55.000, ¿vale? Entonces, la población crece y de unos 30.000 pasa a 55.000 habitantes aproximadamente, siendo el crecimiento del 2000 a 2006 algo más acusado que entre 2006 y 2013, por ejemplo. Esta respuesta sería perfecta, por ejemplo. Perfecta, quiero decir, no lo haga yo, pero me refiero que cumpliría suficientemente bien con lo que se espera que hagan por respuesta, ¿vale? Suficientemente bien. Explica la evolución. No he terminado, tenemos que decir a partir o desde 2013, algo así, de 2013 a 2015, la población se reduce ligeramente,
ligeramente, pasando a valores algo sutilmente, ¿no? O sutilmente inferiores a 55.000. Algo así, habitantes. Algo así podríamos poner, ¿vale? ¿Es la única manera de contestarlo? No, profe, yo lo hice diferente. Bueno, pero la cuestión es, yo no sé, individualmente he visto lo que han ido poniendo, pero en todo caso, aunque no sea exacto, porque aunque si yo borro esto y lo vuelvo a escribir no me va a salir exacto, hay que tener la capacidad de entender de alguna manera qué es lo que estamos haciendo, punto, ni más ni menos, ¿vale? Solo eso. Que de un tramo va creciendo, que luego de repente para, que de ahí empieza a descender, entonces la población disminuye un poquito en función de cómo va pasando el transcurso de los años, ¿vale? La población fluctúa en función del tiempo. Tan sencillo como eso. Apartado B. Me dice, en 1998 había solo 325 extranjeros. En 1998 había 325 extranjeros censados en Arganda. En 2015 había, según los datos del ayuntamiento, un 22,26%. Había un 22,26% de extranjeros. A partir de la gráfica, ¿cuántos inmigrantes vivían en Arganda en 2015 aproximadamente? Bueno, pues vamos a decir que, como hemos dicho que en Arganda, hemos dicho en el ejercicio anterior, que en 2015 hay la población sutilmente inferior a esto, vamos a suponer que en 2015 la población es de, vamos a suponer que es de 54.500 habitantes, ¿vale? Vamos a suponer que alguien ha puesto 55.000 habitantes, está perfecto, ¿vale? Así que si esto es el 100% de la población en el año 2015, esto es la población de 2015, ¿vale? Y yo sé que el 22,26% de la población son inmigrantes. ¿Cuántos habitantes en términos absolutos son inmigrantes de los que habitan en Arganda? Pues lo de siempre. Esto será 54.500 por 22,26 y esto entre 100. En realidad el 100 sabemos, aunque ahora tendré que echar mano a la calculadora, pero este 100 y estos dos ceros los puedo quitar y en el fondo solo multiplicar 545 por 22,26. 545 por 22,26, que me da 12.131. O sea, unos 12.100 y pico, 12.200 y pico, algo así, ¿vale? Les ha tenido que dar 12.131,7, es decir, 12.000, con 7 no puede ser, las personas somos completas, entonces tendré que redondear. Yo diría que en torno a esto. Oye, que hemos cogido 55.000, pues 550 por 22,26 me tendría que dar 12.243, ¿vale? Entre 12.132, 12.240 y pico, por ahí andamos, ¿vale? Más de 12.000 y menos de 12.300. Más de 12.100 y menos de 12.300, ¿vale? Entonces, oye, pero este problema es una regla de 3. ¿Qué tiene que ver esto con la gráfica? Bueno, pero es que tan sencillo como que para yo poder saber cuál es la población en el año 2015, necesito entender que hay que hacer una lectura que yo espero que ya, si no todos, la gran mayoría sepa leerlo. Y ahí digo que hay 55.000 aproximadamente, más o menos, ¿vale? Este sería el ejercicio 44. Vamos a poner 45. Entonces, pedimos una imagen reciente. Aquí está. Ejercicio 45, que me dice: Santiago ha medido la temperatura en su jardín cada hora. ¿Vale? Eso es lo que
lo que representa esta gráfica. Nuevamente tenemos el tiempo, en este caso medido en horas, en la horizontal, en el eje de abscisa, y la temperatura que va variando en función del paso del tiempo, el paso de las horas, ¿vale? Y me dice que Santiago ha medido la temperatura en su jardín cada hora. Bien. Describe la evolución de la temperatura. Describe la evolución de la temperatura en el jardín a partir de la gráfica. La pregunta es concisa. Tengo que ir diciendo qué va pasando. Bueno, vemos que una vez más, aquí no vuelvo a explicarlo, pero vemos que una vez más aparece ese signo, ¿vale? Para cortar lo irrelevante. Porque como vemos que la temperatura mínima es 10, no tiene sentido poner de 10 hacia el 0, porque todo eso va a quedar en blanco, ¿no? Entonces la gráfica me quedaría muy alargada hacia arriba, con un gran hueco debajo en blanco, y es innecesario, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, que la temperatura, lo primero, a las 0 horas, es decir, a medianoche, la temperatura era de 13 grados centígrados. A medianoche, la temperatura era de 13 grados centígrados. Esto sería redactado, ¿no? Pero bueno, para que lo entendamos. Bien, de 12 a 2, la temperatura desciende hasta los 11 grados. Hasta las 2, la temperatura desciende hasta los 11 grados centígrados, ¿vale? De 2 a 3 se estanca. Vemos que aunque pase el tiempo, la temperatura aquí ni crece ni decrece, ¿lo ven? Que se mantiene constante. Así que de 2 a 3 la temperatura se mantiene constante a esos 11 grados que hemos dicho, ¿vale? De 3 a 4 vuelve a descender un grado. De 3 a 4, no hace falta poner esto así, basta poner 3, 4, pero como para que se note en qué momento de la mañana estamos, ¿no? De 3 a 4 vuelve a descender un grado centígrado, llegando al mínimo registrado, o a la temperatura mínima registrada esa noche, en fin. Bueno, yo asumo que es noche porque empieza en 0, ¿no? Si no empezaría a las 12, ¿sí? Registrados, que es 10 grados centígrados. Este es a las 4, aquí lo vemos, a las 4 se alcanza la temperatura mínima, ¿vale? Así que a partir de ahí empieza a subir, de 4 a 9 crece, de 4 a 9 crece hasta llegar a los de 4 a 10, digamos, ¿no? Pongo 9, pero se asume que esto es el 10 ahí. 4 a 10. De 4 a 10 crece hasta llegar a los 16 grados centígrados, ¿no? 16 grados centígrados. Eso sí, este crecimiento no es constante, sino que de 4 a 7 crece más lentamente la temperatura que de 7 a 8, que es cuando más rápido crece, y luego de 8 a 10, que es un poco intermedio. ¿Cómo lo sé? Por la pendiente, ¿lo ven? Si yo, vamos a hacerlo así, eso sería la recta esa, ¿vale? Voy a ponerlo mejor así. Aquí sería esa recta. No, me ha quedado un poco mal. Aquí sería esa. Y luego vamos a poner en este color. Esa. ¿Ven? Aunque todo crece, ¿cuál tiene más pendiente? Pues más pendiente tiene la rosita.
¿no? Es la que más pendiente tiene. Luego, ¿cuál? Pues la de este color que acabo de poner, que no sé cuál es. Y luego la naranjita, creo que es naranjita o verde o algo así. ¿Vale? Entonces, me refiero a... Vamos a señalarla. Esta es la de más pendiente, luego esta y luego esta. Así que aunque el crecimiento de 4 a 9, perdón, que de 4 a 9 haya crecido la temperatura, no lo hace al mismo ritmo. Entonces, eso también estaría bien reflejarlo. ¿Vale? Podríamos decir, vamos a ponerlo aquí, punto y seguido, decimos de 4 a 7, lo voy a poner así para que me quepa, la temperatura crece lentamente y es de 10 grados a 11 grados. Hasta los 11 grados. De 7 a 8 aumenta bruscamente. ¿Lo ven? Apenas pasa de 7 a 8, pasa una hora, que de repente sube 2 grados. Lo que antes tardó 4 horas, perdón, 3 horas, antes tardó 3 horas en subir 1 grado, ahora en apenas una ha subido 2. O sea, pendiente es mucho mayor y se ve gráficamente, ¿no? Bruscamente 2 grados centígrados. Vamos a irnos aquí hasta los 13 grados centígrados. Vale. Finalmente, de 8 a 10 sigue aumentando constantemente. ¿Cuánto? A 3 grados cada 2 horas, hasta llegar a los 16 grados centígrados finales que dijimos al principio. ¿Vale? Bueno, no sé si ha quedado un poco alocado todo esto. Entonces podemos decir que, por repetirlo ahora ya con todo terminado, que a medianoche la temperatura era de 13 grados, que a partir de ahí empieza a descender constantemente hasta las 2, punto en el que llega a los 11 grados, que de 2 a 3, aunque el tiempo sí transcurra, la temperatura se mantuvo invariable, es decir, constante, que de 3 a 4 sigue descendiendo y desciende en ese transcurso de una hora un nuevo grado hasta alcanzar los 10 grados centígrados, que supondrán el mínimo de la mañana. A partir de entonces, y muy lentamente, de 4 a 7 en el transcurso de esas 3 horas, aumenta la temperatura 1 grado, pasando nuevamente a los 11 grados centígrados que había tenido previamente de 2 a 3. ¿Vale? De 7 a 8 hay un cambio en este transcurso. De 7 a 8 hay un brusco aumento de la temperatura, pasando de 11 a 13 grados, que es la temperatura con la que empezamos a leer esta gráfica, la temperatura de medianoche. Y a partir de ahí se supera el que hasta entonces había sido el máximo que habíamos leído en la gráfica. De 8 a 10 constantemente vemos que aumenta. Con el paso de 2 horas aumenta 3 grados, es decir, 1,5 grados la hora. Es lo que aumenta hasta llegar a los 16 grados centígrados del final. ¿Vale? Algo así sería como tenemos que leerlo, y algo así es lo que he intentado escribir. Vale, bueno, cerramos aquí vídeo para que no sea excesivamente largo, que supongo que ya lo será un poco, y vamos con los siguientes ejercicios, que nos quedarían ya solo